Lo que Pues queráis. entonces voy a empezar. Continuamos donde lo dejamos ayer. No sé si os acordáis que teníamos un planificador. Bueno, ayer lo que conseguimos fue introducir todos los datos de entrada y hoy vamos a intentar calcular una dosimetría con un paciente. Entonces lo primero que solemos hacer es introducir una serie de haces. Primero vamos a empezar con lo que sería el cálculo 3D. Que bueno, no sé si se está utilizando para algo en vuestros hospitales o no, pero bueno, era como tradicionalmente se empezaba a explicar. Y bueno, para algún paliativo yo creo que aún se sigue utilizando, en algunos sitios se están utilizando en las mamas todavía, el tratamiento holocraneal. Claro, cada día menos cosas y además lo que como son poquitas son cada vez más simples. Pero bueno, os explico algunos trucos que solíamos usar. Entonces, lo primero, pues sí, introducir los haces. Normalmente tenéis que seleccionar la energía, decirle dónde está el isocentro y le introducís un campo y a partir de ahí os calcula una distribución de dosis. Entonces, bueno, pues de las herramientas más tradicionales que teníamos eran las cuñas, que lo que nos permitían era modificar el perfil de dosis. La distribución lateral, en vez de tener una forma plana, pues tenía una forma de cuña. La parte más gruesa se corresponde a la que menos dosis recibe, como intuitivo, y la parte más estrecha a la que más dosis va a recibir. Entonces, por ejemplo, en esta configuración de aquí, pues si tendríamos un campo incidente vertical, pues tendríamos una distribución que caería bastante en profundidad. En cambio, poniéndole las dos cuñitas, pues conseguiríamos una distribución mucho más uniforme, ¿no? El otro truquillo para poder reducir la inhomogeneidad en la distribución de dosis dentro del tumor, pues sería añadir un segmento. Si veis un campo como ese que tiene unos máximos en los extremos laterales, pues copiáis ese campo, cerráis en lo que es la zona que tenía los máximos y conseguió también de nuevo una distribución mucho más homogénea, ¿no? Elimináis los máximos de dosis que teníais. Y luego, una vez que hemos conseguido una distribución de dosis, pues aún tenéis un pequeño juego que es mover todo el histograma a la derecha o a la izquierda, desplazar las curvas de dosis. La forma más simple es con la renormalización. Entonces, bueno, si estuvierais usando IMRT, pues lo más simple si seguía el criterio ICRU sería decir que el 95% de la dosis prescrita cubra el 98% del volumen blanco. Y así seguía el criterio ICRU estrictamente. Eso lo explico luego, pero bueno, así sería la forma más simple, ¿no?, de cumplirlo. Otra cosa que podéis elegir en vuestro cálculo es el algoritmo de cálculo. Entonces, normalmente a día de hoy no tiene mucho sentido también ni a algoritmos de cálculo más pobres, porque realmente los ordenadores que tenemos son muy potentes y la penalización en tiempo, bueno, si os metéis en Monte Carlo puede que tengáis una penalización en tiempo mayor, pero entre Acuros, por ejemplo, y AAA, que es un modelo de convolución superposición, y el Acuros es un modelo un modelo de transporte, la diferencia es muy pequeña en tiempo. Entonces no merece la pena el utilizar el AAA, pero bueno, sí, si queréis, si tenéis una red distribuida, pues verdad que el AAA puede calcular en paralelo, la Curos no. Bueno, alguna pequeña ventaja podría tener en tiempo un cálculo más, con un algoritmo un poquito más pobre, pero la ventaja es muy pequeñita, ¿eh? No penséis que es muy grande. Entre Acuros y AAA la diferencia es muy pequeña. Entonces, realmente sí, se puede decir, pues para las próstatas me quedo con AAA. Puede ser, porque a veces en el proceso de optimización te salga algo más rápido. Bueno, no sé. En el proceso de optimización va a influir más la matriz de dosis que utilicéis para la optimización que lo que es el algoritmo. Entonces tampoco. Y eso sí, la matriz de dosis sí que tiene una penalización clara en tiempo. Ahora,
Si estáis calculando una radiocirugía y está el tumor muy próximo al nervio óptico, por ejemplo, pues ahí sí que 1 milímetro, o sea, poner 2 milímetros de matriz es mucho, no tiene sentido. Tiene sentido es poner pues, 1 milímetro. Bajar del milímetro, pues tampoco tiene mucho sentido, porque ni tenemos manera de verificarlo de ninguna manera, ni probablemente sea algo muy sensato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tamaño del píxel tampoco es menor del milímetro. Yo creo que 1 milímetro es la máxima precisión que podemos hablar en radioterapia a día de hoy, ¿no? Bajar de ese milímetro, bueno, a lo mejor puntualmente en el posicionamiento de alguna estructura muy concreta, bueno, cuando queremos tratar ¿cómo se llama? El trigémino, pues sí, en ese caso pues hay que estar cerca de medio milímetro, un poquito menos. Pero normalmente bajar del milímetro nos va a ser muy complicado. Y la IMRT pues empezó con un método que era el método Step and Shoot y ya varias ni siquiera llegó a aplicarlo, siempre usó el método dinámico, que era que las mordazas, el gantry estaba quieto y las mordazas se iban moviendo, digo, las láminas se iban moviendo durante el tratamiento, ¿vale? En el caso de Varian se movían de forma continua y en el caso de Electa cuando empezó y Siemens cuando empezó y cuando terminó, era Step and Shoot, que era que se movían las láminas, disparaba, se movían las láminas, disparaba, se movían las láminas, disparaba. Claro, esto eternizaba los tratamientos de IMRT. Un tratamiento de IMRT bastante peor que un tratamiento de VMAT, que a día de hoy puede durar 2 minutos de tratamiento, entonces nos podía durar 40 minutos. Entonces, bueno, lo que es prolongar los tiempos de tratamiento no tiene ninguna ventaja de ningún tipo. Por un lado, es más probable que el paciente se mueva durante el tratamiento, con lo cual si nos vamos a una técnica de alta precisión y lo tenemos 40 minutos en una mesa, ya la alta precisión se va perdiendo. Se va perdiendo porque el paciente no es capaz de permanecer absolutamente inmóvil 40 minutos. Y luego, por otro lado, la tasa alta, el impartir la dosis en un tiempo más corto, si estamos hablando de dosis superiores a 12 Gray por fracción, que sería lo que sería radiocirugía o algún tipo de tratamiento, o SBRT en algunos casos, el efecto abscopal, que es el hecho de que algunos tumores son, o sea, cuando se le da una dosis muy alta al tumor, no solo se rompe el ADN, sino también la membrana de las células y entonces gran parte del material genético de las células tumorales se libera al torrente sanguíneo y nuestro sistema inmune es capaz de reconocerlo. Entonces es viable que tú tratas una metástasis y otra que tenga en otro sitio del cuerpo se cure porque la mata el sistema inmune que ahora ya la reconoce. Bueno, pues para que el efecto abscopal se llegue a producir tiene que pasar de 12 Gray en un periodo de tiempo muy limitado, ¿no? También unos 15 minutos, una cosa así. Es lo que hay algunos estudios que sugieren, ¿no? Siempre es un efecto que tampoco está muy claro cómo se produce, pero lo que dice la experiencia de forma empírica es esa, ¿no? Entonces, siempre que podamos abreviar tiempo es bueno, siempre que podamos subir las tasas de dosis es bueno. Tanto es así que en protones lo que se está apostando es por las técnicas flash, que son unas tasas de dosis realmente elevadas, ¿no? Si en algún momento queréis preguntar, pues tenéis el chat ahí abierto. Y si no, podéis poner el micrófono. Bueno, después nos vamos a ir a la optimización VMAT que vosotros habéis definido, en vez de un campo único, habéis definido un arco. Yo creo que a día de hoy es la forma estándar de tratar casi todo. No, casi todo, menos algunas cosas que, como he comentado. Pero realmente VMAT a día de hoy la técnica, el estado del arte, era el estado del arte en prácticamente toda Europa en el año 2012. En España es el estado del arte a partir del 2016, digamos que es cuando hay realmente disponibilidad de VMAT en todos los hospitales. Es cierto que el TrueBeam del ICO entró en el año 2009,
pero desde el Trubin del ICO del año 2009 hasta la siguiente máquina que se compró en España, que fue el 2015, pues pasaron 6 años en los cuales la radioterapia había evolucionado mucho, porque el VMAT se incorpora en el 2007, la IGRT se incorpora en el 2005. Entonces, todo el equipamiento que había en España en 2009 no estaba actualizado a 2007, no, estaba actualizado al año 2000, que era muy antiguo, o al año 2002 o al año 2001. Entonces, hasta el 2015, pues nos hemos pasado muchos años en los que, pues yo lo entiendo así, yo creo que de 2010 a 2015 España estuvo dando la peor radioterapia de Europa. Vosotros, en cambio, sois la primera generación que va a poder sacar pecho y sentirse orgulloso, porque probablemente a partir de 2025 se cambie absolutamente. Con las 10 máquinas de protones nos convirtamos en el país de Europa que da la mejor radioterapia. Eso sin duda es una oportunidad que tenéis que aprovechar vosotros especialmente, porque si hay muchas máquinas de protones, hay mucha gente desarrollando métodos de cálculo, estáis desarrollando protocolos, ampliando tratamientos, pues tenéis una ocasión enorme de publicar, de ir a los congresos, explicáis lo que estáis haciendo y luego nunca perdéis de vista que en Europa, si tú haces muchas cosas y vas a un congreso, tienes más facilidad de obtener representación, digamos, política. Quiero decir, representación en los órganos de decisión de esas organizaciones científicas, la ESTRO, la EFOMP, etcétera, etcétera. Y de hacer más cosas y conseguir más recursos a través de fondos de investigación. Entonces, sin duda es una oportunidad histórica que yo creo que no debéis desaprovechar. Bueno, continúo. Entonces, a día de hoy lo más habitual es la optimización con VMAT y gran parte del tiempo de trabajo en dosimetría pues va a ser pelear con esta tablita de aquí para conseguir cumplir todo lo que el médico nos solicitó en su prescripción. La prescripción debe de incorporar tanto lo que pide para los órganos de riesgo como lo que pide para el tumor, ¿no? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de una radiocirugía con 3 volúmenes blancos, que va a 20 Gray, parece, ¿no? No, a 19 Gray iría, sí. Si en mía iría a 19. Y bueno, tiene una serie de herramientas. A mí está, por ejemplo, de una herramienta que tiene, esto es de Eclipse, que sería tapar siempre un órgano de riesgo bien a la entrada o bien a la entrada y a la salida. Es bastante útil para reducir las dosis en ese órgano de riesgo y a mí particularmente pues me voy más contento a casa, por ejemplo, si ya estoy calculando una radiocirugía y tapo a la entrada y a la salida los cristalinos. ¿Por qué? Porque normalmente el médico nos va a pedir va a ser bastante laxo en el caso del cristalino, porque nos va a pedir en torno a un Gray. Pedir un Gray en el caso del cristalino realmente no tiene mucho sentido, porque muy probablemente ese paciente termine desarrollando cataratas. Entonces o se las previene o no se las previene. Si se las quiere prevenir, procura darle 0,1 Grays o menos de 0,1 Grays. Y eso solo lo vais a conseguir si tapáis la entrada y la salida. Bien, es verdad que tampoco es lo que más le va a preocupar a un médico, ¿no? El que un paciente de 60 años desarrolle catarata al cabo de los 4 o 5, pues claro, no va a salir él directamente salpicado. ¿Por qué? Pues porque tiene una edad y es normal que tenga catarata. Y si se opera, pues tampoco tiene mayor repercusión. Eso es verdad y a lo mejor las tiene independientemente de la radioterapia, por la edad simplemente. Y más a día de hoy con el excesivo uso de pantallas. Pero bueno, independientemente de todo, pues yo sí que me quedo más contento. O sea, lo que uso el tapa, entrada y salida, realmente solo lo uso para los cristalinos, porque es algo que estropea mucho la optimización. Entonces, para un órgano pequeñito te lo puedes permitir, para un órgano más grande, pues un poquito más difícil, ¿no? Y aún así el cristalino, pues bueno, si el paciente mira en la misma dirección que miraba en el TAC, ¿no? Vale, y tapar la entrada sí que lo utilizo mucho, ¿no? Que esté siempre tapado ese órgano por el multilámina a la entrada del haz.
Tiene otra herramienta que es una optimización así más o menos general, que le puede... Bueno, esto está muy enfocado a Eclipse, pero bueno, que nos va a permitir reducir la dosis a todo el tejido sano, ¿no? Esto nos va a decir, esta zona de aquí indica la zona que sería tumor y esto sería conforme me alejo del tumor a una distancia radial, ¿no? Bueno, pues con esto podéis jugar y si esto le pones aquí que termine en el 40%, pues va a caer más abajo y luego esto no es la pendiente, pero es como una exponencial, pues cuanto mayor sea el valor del fall-off, pues más pronunciado va a ser este descenso. Tiene lo bueno y lo malo. Lo bueno, pues que reduce dosis a órganos de riesgo de forma general. Entonces es práctico. Y lo malo, pues que os va a suponer pues un mayor número de unidades máquina, porque es como si cerraras de forma general el multilámina, ¿no? Ah, bueno, también le puedes poner aquí distancia al borde, ¿no? Aquí 1 centímetro, claro, esto también reduce mucho. Si tú pones que en vez de que abra la lámina 1 centímetro del PTV, te la dejas abierta a 0,8 o a 0,7 o a 0,5, pues te va a reducir mucho la dosis a los órganos de riesgo. Pues tiene pequeñas ventajas. A cambio de eso, pues va a obtener siempre un mayor número de unidades máquinas y también te va a ir a un tratamiento que va a ser más difícil, pues va a tener más campitos pequeños para compensar esas inhomogeneidades que estás introduciendo. Entonces es más difícil que cumpla el criterio gamma. Tienes más unidades máquinas, más dificultad para cumplir el criterio gamma y a cambio pues reduce dosis fuera del tumor. Otro parámetro que le puede introducir a Eclipse sería el número máximo de unidades monitor. Creo que esto, no sé, los que tenéis Research, supongo que será parecido y no sé si alguien más tiene otro planificador así estándar para VMAT. En fin. Y luego, Mónaco. Bueno, no sé, y en Mónaco, no sé, supongo que tendrá herramientas parecidas, no lo sé. Sí. No se pueden elegir las máximas unidades de monitor. Lo que se puede elegir son los máximos segmentos. El número máximo de segmentos. Bueno, pues algo parecido. Parecido, ¿no? Y en Pinacle hace VMAT. Bueno, pues en principio tienen más o menos herramientas parecidas. Yo me he basado en el que conozco más, ¿no? Sobre todo. De todas maneras, hombre, yo qué sé, yo creo que si hay que elegir planificado así de forma general, o se elige Research o se elige Eclipse. El resto, yo qué sé. A día de hoy yo creo que están bastante peor, ¿no? Bueno, y luego el yaw tracking depende de la máquina que estéis utilizando. En el caso del TrueBeam, por ejemplo, nuestro, o en el VitalBeam sí que lo tiene, el Clinac no lo tenía, y el Synergy, yo creo que está. Sí que lo tiene. Y es simplemente que las mordazas van siguiendo, conforme va girando el gantry, van siguiendo a la última lámina abierta. Vale. En principio, esto si lo tiene, es tontería no usarlo porque evita dosis al tejido sano, ¿vale? Que es una dosis ya pequeñita, quiero decir, ya por el multilámina, pues a lo mejor atraviesa el 4%, pero si le añades la mordaza, pues lo deja en un 1%. Bueno, pues mucha menos transmisión, mucho mejor. O sea, no, son dosis bajas, pero que las eliminas del tejido sano, pues también es tontería no quitárselas, ¿no? Y luego nos vamos a ir a lo que es la optimización por VMAT.
pues luego hay otros que tienen otras herramientas, ¿no? Podéis tirar directamente del histograma y os lo va haciendo. Y luego en el caso de Research, una vez que tenéis la optimización hecha, es lo que os cuento, podéis decir quiero bajar el PTV o subirlo, o puedo darle más peso al brainstem o menos, y ya busca sobre las soluciones anteriores, no corre de nuevo la optimización. Yo creo que lo hace sobre las soluciones anteriores, busca soluciones intermedias y puedes modificar las dosis, ¿no? Luego, Carl Otto, el mismo que inventó el VMAT, tenía otra herramienta que yo sepa no se implementa en ningún software comercial, que es como los planificadores de Brachy. Puede arrastrar las curvas de isodosis. Entonces, si te llega el médico y te dice, quiere un poquito menos en la médula, tiras de la curva de isodosis y la arrastras. Y te busca una solución con VMAT que funcione. Vale. Pinacle lo puede hacer, mira, eso está bien. No sé, a lo mejor se lo compraron a Carl Otto, no sé. La solución de Carl Otto era bastante buena. Pero bueno, realmente es un tipo brillante. Y luego ya nos vamos a lo que es método experto. O sea, vosotros ya habéis calculado una próstata, está bien, pues la habéis hecho como habéis podido. Habéis calculado 100 próstatas, tenéis un conocimiento adquirido. Pues con esas 100 próstatas que habéis calculado, os quedáis con las últimas 20 que ya están bien hechas y se las introducís a la base de datos para que vuestro sistema aprenda. La ventaja de esto, pues cuanto más parecidas sean los planes que estéis metiendo, pues más facilidad le daréis al método experto para que aprenda. O sea, aprenderá algo de algo que es parecido. Si le ponéis cosas muy diferentes, con órganos de riesgo muy diferentes, pues claro, le cuesta mucho, ¿no? Eso ha sido un problema que hemos tenido nosotros a la hora de llevarlo a cabo. Pero bueno, imaginaos que estos fueran los histogramas de vuestras próstatas y los del recto, pues al final acaba haciendo soluciones, o sea, acaba buscando soluciones ya mucho más parecidas, y tú lo tienes y ya simplemente eliges, quiere una próstata, y él ya pone los valores mínimos de optimización, los criterios de optimización, ya lo ejecuta y ya te permite llegar a una solución bastante buena. Vale, y luego hay otros que ya están un poquito más avanzados y lo que hace es que a partir de tu base de datos de pacientes calculan una dosis estimada que se quieren, deciden lo hace y al final replican la dosis. Y estos métodos expertos pues también consiguen resultados bastante buenos. Pues vamos ahí a lo que es la evaluación del tratamiento. Y aquí pues lo tradicional es el histograma dosis-volumen. El histograma dosis-volumen es la representación de la integral de dosis desde un punto de dosis hasta el infinito, ¿no? Sería más intuitivo en vez de poner el histograma integral, el histograma diferencial, ¿no? El histograma diferencial sería la derivada de esto de aquí. Entonces, en todo esto, si me fijo, por ejemplo, en el PTV, pues en todos estos valores de aquí sería 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y luego aquí crecería, y empezaría, bueno, la derivada cambia de signo, aquí crecería y luego bajaría así. Y más o menos sería la distribución de dosis que tenemos. Bueno, el método experto lo tiene, por ejemplo, ARIA lo tiene y lo tiene también Research. ¿Vale? Entonces lo que te piden es que suba una serie de tratamientos iguales y ellos van aprendiendo en base a lo que tú has hecho. Y luego ya crea un modelo experto y él te los sube, vamos. Y él te lo calcula, te hace un cálculo inicial bastante bueno. Y te puedes quedar con ese o valorar que eres tú capaz de mejorarlo y lo mejoras si quieres. Bueno, el algoritmo el histograma lo que nos representa sería eso, ¿no? O sea, aquí lo que representa es
qué porcentaje de mi volumen blanco está por encima de esa dosis. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que queremos es que el 100% de la dosis esté con el volumen prescrito, o al menos el 95% de la dosis prescrita cubra el 100% del volumen, era lo tradicional en radioterapia externa, y el 95% cubre el 98% en IMRT, ¿no? Y luego nos vamos a ir a herramientas de evaluación radiobiológica. Esto es lo que tenía Exio, tenía una tablita y podíais valorar una serie de, bueno, si conocíais, tenía el modelo TD50 y lo que tenía era que definirle los 3 parámetros de la sigmoide. El TD50 es el valor en el que ese efecto se va a producir en el 50% de los casos, y los otros son parámetros que te modulan la sigmoide del NTCP. Entonces, pues bueno, podíais ver algunos efectos secundarios de la radioterapia y valorar la probabilidad que tenía. El valorarlo es siempre bueno. Nosotros cuando empezamos a tratar estómago, pues no lo valorábamos en hígado, después pasamos a valorarlo en hígado y realmente pues fuimos reduciendo ese porcentaje. Pues al principio a lo mejor teníamos un porcentaje de un 15% si no lo miras, y luego pues lo puedes dejar en un 5 o en un 4, ¿no? Normalmente por lo que se busca es algo que sea bastante bajito, ¿no? Cuanto más bajo, mejor. Y en el caso de Research también incorpora este módulo radiobiológico, pero un poquito más sofisticado. Ya tenéis una base de datos con efectos secundarios, ¿no? En el caso pues, del recto, pues tendría aquí la probabilidad de necrosis o de estenosis, de efecto tardío, y son una serie de parámetros que van a modular la sigmoide y también os van a permitir, en este caso con un modelo un poquito más sofisticado, incorporar el tiempo, y si tenéis aquí qué día se va a tratar, pues también podéis jugar un poco con el fraccionamiento, ¿vale? Para calcular el NTCP y el TCP. Entonces, bueno, pues un cálculo un poquito más fino. Y yo creo que es conveniente. El cálculo de NTCP, pues no suele ser demasiado frecuente en España, pero bueno, por ejemplo, en Holanda no hay tantas máquinas de protones como habrá en España en el 2024, pero hay 3 o 4. Y la idea es que no, quien decide qué paciente va a protones y qué paciente no, es una inteligencia artificial que se basa en el NTCP. O sea, por ejemplo, en el caso de un cáncer de cabeza y cuello, pues si tú tienes una probabilidad alta de disfagia, que tengas que terminar alimentado por un tubo, pues entonces, si la probabilidad es alta, a ti te tocan protones y no es los médicos del centro de protones quien lo decide, sino cualquiera en su propio hospital, ¿no? Y luego en el caso de los protones, bueno, ya lo comentó también ayer Naya en general, se busca una optimización robusta. Claro, el posicionamiento es mucho más crítico en los protones, un movimiento de 1 milímetro va a ser mucho peor. Y entonces esto nos va a llevar a errores importantes. Entonces lo que tenemos es que buscar la optimización buscando también que un movimiento de medio centímetro, por ejemplo, no nos altere de forma grave ni lo que coge el tumor. Sí. Bueno, como luego tenía una parte de Daikon, eso os lo había perdonado hoy. Y bueno, aquí os muestro lo que sería la optimización robusta, y aquí os vendría como sería el PTV cambiando con optimización robusta, y ante pequeñas modificaciones como estamos perdiendo lo que cubre el PTV. Vale, esto es más o menos la misma idea. Y luego, pues en verificación del tratamiento, pues esto no es propio del planificador, pero por ejemplo en áreas, si utilizáis el flat panel, podríais también verificarlo con el criterio gamma. También tenéis el registro del tratamiento, el registro de las imágenes. En el caso de que utilicéis Research, también vais a tener opciones para hacer cálculos adaptativos
utilizando tags intermedios y el combin. Y a día de hoy Alcyon también está muy preparado para hacer tratamientos adaptativos. Y luego ya del fichero de RT2 de Daikon, ya pues después de que me dijiste que ayer os di una paliza con Daikon, pues ya no os la doy. Simplemente deciros que en vez de ser como los ficheros de imágenes tradicionales Daikon, el Daikon tradicional son muchos cortes, muchos slices, ¿no? Pues aquí tenéis la matriz 3D en un solo fichero. Si cogéis el Enhanced Daikon de la actual también, de algunas máquinas, también las imágenes vienen en una matriz 3D en vez de en una colección de cortes. Creo que es lo único que tiene importancia. Luego también tenéis un fichero Daikon para el plan, que os va a venir pues el número de haces y demás. Y como conclusiones, pues que un planificador tiene multitud de herramientas, que es importante que participéis en la formación inicial del equipo y en las correspondientes a cada actualización. Cuando cambian el sistema de planificación es uno de los momentos que os va a requerir dedicar más recursos, esfuerzo y concentración, o cuando viene una máquina nueva y tenéis que modelarla en vuestro planificador, o cuando hacen una actualización importante que afecta a los algoritmos de cálculo. Entonces necesitáis dedicarle tiempo y hacer una verificación exhaustiva y hacer medidas también, pedir tiempo de máquina. Las herramientas de cálculo biológico pueden darnos una proporción que sea útil para valorar la planificación, porque nos van a decir qué probabilidad tengo de tener complicaciones o qué probabilidad tengo de curar al paciente. Yo creo que son números que todo el mundo entiende mejor que la dosis, ¿no? Y quiero decir, ¿qué repercusión tiene? Y bueno, actualmente pues el sistema de planificación no es algo simple, sino que es algo que prácticamente se ha comido toda la gestión de la radioterapia y empieza con torneo, que antiguamente había programas específicos, y termina prácticamente con el registro de la dosis, ¿no? Y ahora pues vamos a pasar al cálculo de electrones, que sigo yo mismo. Así que